hemos tomado 2 domingos para hablar de la identidad de las personas antes de Cristo. Hemos visto que parte de la identidad de las personas que están alejadas de Dios, piensan en cosas de la carne, su voluntad está en las obras de la carne. Veíamos toda esa lista, todas esas acciones, todas esas actividades que son contrarias a la voluntad de Dios. Están enemistados con Dios, son enemigos de Dios. No hay una amistad, no hay una relación de el hombre con Dios a causa del pecado, a causa de su voluntad perdida, de su voluntad desviada, y por ende no pueden agradar a Dios. No hay ninguna forma en que las personas sin Cristo en su vida puedan agradar, puedan ser obedientes, puedan sujetarse a la voluntad de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a aprender o a recordar que nuestra identidad está en Cristo y el efecto en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son ese pensamiento, esa forma de vivir ahora en aquellos que tenemos a Cristo? Y esto es un recordatorio y es una enseñanza y es una exhortación, un ánimo para que recordemos cómo debe de ser nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de vivir en esta sociedad, porque ahora tenemos la identidad ¿de quién? De Cristo. La mente, el conocimiento de Cristo está en nuestras vidas, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Tenemos que practicarlo. Esa es la responsabilidad del creyente. Y en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, nos habla de una manera rápida, de una manera resumida, nuestra vida antes de Cristo y la transición ahora a la nueva vida con Cristo. Y no solamente la nueva vida, sino también la finalización de nuestras vidas. Y esto es algo bien interesante. Este versículo tocábamos también el domingo pasado acerca de que en Cristo tenemos vida. Y empieza este versículo: yo los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando nuestra identidad no estaba en Cristo. Por eso dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, los pensamientos de este mundo, los deseos de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y hemos visto que este príncipe de la potestad del aire, pues ¿quién es? Satanás. Entonces, un recordatorio que las personas que no tienen a Cristo, que su identidad no está en Cristo, están sujetas a la voluntad ¿de quién? De Satanás. ¿Cómo es que están sujetas a la voluntad de Satanás? Pues a través de esa caída de la naturaleza del hombre, a causa de esa desobediencia que surgió en Adán y Eva, porque fue causada ¿por quién? Por Satanás. Satanás indujo, Satanás planeó la caída del hombre. Entonces, de una manera indirecta, todos aquellos que viven todavía sujetos a esa naturaleza caída están sujetos a Satanás. Aquí en este versículo se nos habla como al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra de las características de las personas que están sin Cristo es que son desobedientes a la voluntad de Dios, porque veíamos que no pueden sujetarse a la voluntad de Dios por causa de su naturaleza caída. Y luego dice este versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el apóstol Pablo nos dice: y esa era nuestra condición antes, sujeta a los deseos de la carne, a los pensamientos de pecado, de malas acciones. Estábamos viviendo bajo esa esclavitud hacia el pecado. Pero luego dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. El recordatorio que ahora hemos sido salvados, hemos sido librados de esa esclavitud del pecado, que ya no estamos sujetos a la voluntad del pecado, a los deseos del pecado, ya no estamos sujetos a la voluntad de Satanás. Gracias a la misericordia, a las muchas misericordias de Dios,
que se manifestaron en nuestras vidas. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, porque Él vino a cambiar nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, de grande amor para con nosotros, para con sus hijos. Imagínate si antes de que nosotros fuésemos hijos de Dios, Él nos amó tanto, tuvo misericordia de nosotros, que envió a su Hijo. ¿Cuánto no más ahora tiene misericordia de aquellos que somos sus hijos, de aquellos que ahora hemos confiado en Cristo? El amor de Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan potente, que está presente en nuestras vidas. Esa es una de las razones por las cuales yo te invito a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque por su amor y por sus misericordias, como se menciona en una porción de la Escritura, no hemos sido consumidos todavía. Es gracias a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No es gracias a lo que estamos haciendo, sino es gracias a su misericordia, es gracias a su grande amor hacia con nosotros. Y luego nos dice, por gracia sois salvos, un recordatorio de que no son nuestras acciones, no son nuestras obras, no son nuestros pensamientos, no es lo que deje o haga lo que me va a hacer salvo, sino es por la gracia de Dios. Y veamos en Romanos qué es gracia. La gracia es un regalo, es un don de Dios que yo no merecemos. Entonces, por su gracia tú y yo hemos sido salvados. Ninguno de nosotros merece ser salvado. Ninguno. Pero somos salvados gracias a Cristo, porque Él está en nuestras vidas. Y vamos a ver la función de Cristo en nuestras vidas en esta mañana. Vamos a ver cómo nuestra identidad, la que ahora tú y yo tenemos, se nos es dada gracias a Cristo, gracias a que hemos creído en Él y Él obra en nuestras vidas. Y luego dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate, aquí nos está hablando de nuestra resurrección, de nuestra vida espiritual, cuando estábamos desconectados con Dios por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía que pasó a la humanidad y se perdió esa conexión con Adán y Eva. Hemos sido resucitados en ese sentido, pero también está hablando de nuestra vida eterna, la cual tú y yo aspiramos. Y me gusta mucho porque Pablo en este versículo no usa la palabra en un futuro, sino dice este versículo, y juntamente con Él nos resucitó en tiempo pasado, porque aunque todavía no ha pasado, Pablo tenía la certeza de que va a suceder, de que eso va a pasar, de que no es algo que Pablo decía, y bueno, si tú te portas bien, si tú haces esto, pues vas a resucitar, pero si ya no lo haces, pues ya no vas a resucitar. Sino Pablo con una creencia firme, él escribió esta palabra en pasado, porque sabía que todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos confesado con nuestros labios que es nuestro Señor, que hemos creído en nuestro Dios le ha levantado de entre los muertos, hemos sido salvos y vamos a ser salvos. Y no hay ninguna persona ni ninguna acción que pueda quitarnos nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de nosotros, ni depende de las personas externas a nosotros, sino depende de ¿quién? De Cristo. Y no hay nadie más fuerte, no hay nadie que pueda quebrantar el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz. Y ese sacrificio, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, se hace funcional, se hace activo en nuestras vidas. Y ya no hay nadie más fuerte que pueda negar o que pueda quebrantar o que pueda desactivar o que pueda quitarle, restar importancia a ese sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este versículo, y juntamente con Él nos resucitó. Y fíjate, y así mismo no dice nos hará o nos está haciendo, sino nos dice y nos hizo sentar
en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Una vez más, porque aquellos que hemos sido salvados, no hay nada que nos pueda quitar nuestra salvación. La salvación no se puede perder. A lo mejor hay personas que vienen a la iglesia y de repente se van otra vez al mundo y dicen, ¿habrá perdido su salvación? Pues hay que hacer un análisis de su vida, si hubo un cambio en la vida de esta persona. Porque es algo fuerte que te voy a decir, pero es la realidad. En la iglesia, y estoy hablando de todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, muchas personas vienen a la iglesia, pero no venir a la iglesia los hace salvos. Muchos solamente son oyentes. Muchos solamente comparten cierta creencia de la palabra, pero no se han atrevido a confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Muchos creyentes o muchas personas que vienen a la iglesia, no por el hecho de que vengan a la iglesia, son salvos. Y muchos creyentes que han sido salvados, que han sido rescatados, a veces vuelven a su pecado, pero no por eso significa que pierden la salvación. Lo que sí pasa es que se acorta su tiempo de vida en esta tierra. Y tenemos un ejemplo en Corintios que lo hemos estado mencionando. Pero nosotros tenemos la confianza plena que si hemos entregado nuestra vida a Jesús, Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos estar tranquilos. Si tú en algún momento piensas que puedo perder mi salvación o no sé si soy salvo, pues vámonos a la Escritura. Si has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y has creído en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, eres salvo. Y lo que te queda es afianzar tu fe, tu confianza, tu firmeza en que nuestra vida ahora está segura en Cristo. Por eso luego Romanos capítulo 8 nos dice que muchas situaciones no nos van a poder alejar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces podemos estar confiados que los que tenemos la identidad en Cristo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu está segura. Pase lo que pase en nuestras vidas están seguras en nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de entender nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en estos versículos Pablo nos está hablando en un tiempo que aún no ha pasado, como si ya hubiese pasado, porque eso va a pasar en la vida del creyente, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios hacia nuestras vidas que no nos merecemos, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque nuestra vida nuestra vida ahora en Cristo no se trata de obras, sino se trata de fe. Y esa fe en nuestras vidas va a reflejar buenas obras en nuestras vidas. Pero no son las buenas obras las que dependen de que tú y yo seamos salvos. Porque es nuestra fe la más importante y la que nos da la salvación. Y por ende nuestra fe va a hacer que tú y yo reflejemos buenas obras. La fe no depende de las obras, pero las obras sí dependen de nuestra fe. Si nuestra fe es genuina, vamos a dar buenas obras, buenas acciones. Si nuestra fe no es genuina, vamos a dar malas obras. Esto es algo bien importante que debemos de analizar en nuestras vidas. Y aquí va
el primer análisis en nuestras vidas. Reflexiona acerca de tus obras. ¿Tus obras son buenas o tus obras son malas? Porque si tus obras, si tu acción, si tu forma de pensar, si tu forma de mostrarte en esta vida es mala, entonces tu fe no es buena, no es la correcta, y tienes que autoevaluarte y pensar: es necesario que yo crea, que yo confiese que Jesús es mi Señor y Salvador, y crea en mi corazón que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvo. Y si tus obras son buenas, si hay buenos frutos, si tus palabras y tus acciones van por buen camino, entonces puedes estar tranquilo, porque tu fe está ¿en quién? En Cristo. Eso es algo que tenemos que analizar constantemente en nuestras vidas. Y entonces en estos 10 versículos podemos ver ese resumen de nuestras vidas antes, la transición a la nueva vida en Cristo y la finalización de ella, que Pablo nos está hablando ya en pasado, que vamos a estar con Cristo, que vamos a estar con Dios en los lugares celestiales, en ese lugar que Él ha preparado para nosotros, en los cielos nuevos, reservados para sus hijos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Nuestra identidad ahora con Cristo es una identidad de gracia o de obras. Es una identidad de gracia. Es un don, es un regalo que Dios nos ha dado, que tú y yo no merecemos, pero Dios nos da la salvación, Dios nos bendice, Dios obra en nuestras vidas, aunque nosotros no lo merezcamos. Y vamos a Romanos capítulo 5, y ahora sí vamos a empezar a adentrarnos a esta identidad, y me gustaría que la recordemos porque nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida que tenemos por delante en estos años, en esta carrera. Romanos 5, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie una vez más. Y vamos a darle lectura a los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Puedes tomar tu lugar. ¿Te acuerdas de una de las características de las personas que no tienen la identidad sin Cristo? Que están enemistadas con Dios, que están peleadas con Dios, que hay algo que los estorba y que no puede hacerlos amigos de Dios. Y si están enemistadas con Dios, hace referencia a un conflicto, a una guerra, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad. Y en este versículo primero de Romanos 5 nos dice que hemos sido justificados. Y la palabra justificación hace referencia a sin culpa. Las personas que no tienen a Cristo en su vida son culpables ¿de qué? De sus actos, de su pecado, de su naturaleza caída, de su desobediencia, de estar enemistadas con Dios, de estar alejadas con Dios. Son culpables. Pero aquellos que ahora estamos bajo la identidad de Cristo, hemos sido justificados, somos hallados ante Dios sin culpa de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída, de nuestras acciones.
Pero esa justificación se hace en nuestras vidas presentes conforme a este versículo, gracias a nuestra fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera identidad como creyentes ahora en Cristo es que gracias a Cristo nosotros somos hallados sin culpa ante Dios. Hemos sido justificados por medio de Cristo. ¿Y cuál es la vía? ¿Cuál es el medio? Nuestra fe. Y si tú y yo hemos sido ahora hallados sin culpa, que es lo que hace referencia a la palabra justificados, tenemos que paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Ya no estamos más en conflicto, ya no estamos más enemistados, ya no estamos más, ya no hay más ira hacia nosotros. ¿Te acuerdas que el domingo pasado leíamos un salmos que Dios iba a traer juicio a aquellas personas que en ese salmos la describe como sus enemigos? Pues todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida son enemigos de Dios, pero tú y yo podemos estar en paz porque Dios ya no nos ve como enemigos. Gracias a quién? A la justificación que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación nos trae paz para con Dios. Cuando Dios nos mira, ya no nos mira con ira por causa del pecado que hay en nosotros. Ya no nos mira sabiendo que va a traer juicio a nuestras vidas. Ahora nos mira a través de Cristo su Hijo. Y entonces hallamos paz para con Dios. Esa es la primer característica de la identidad de nuestras vidas ahora con Cristo, que hemos sido justificados, que ahora somos hallados sin culpa, que ahora Dios nos ve y ya no como enemigos, sino ahora busca la paz para con nosotros, que tú y yo ahora tenemos paz para con Dios, que es lo más importante en nuestras vidas, porque podemos y en algún momento vamos a perder todo, vamos a dejar todo, pero vamos a tener que dar cuentas con Dios en algún momento dentro de nuestras vidas. Toda la humanidad, conforme al libro de Apocalipsis y parte del libro de Corintios, toda la humanidad va a tener que dar cuentas ante Dios. Aquellos que tenemos la identidad con Cristo, va a haber un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde todos los creyentes vamos a dar cuentas de nuestras obras, no para salvación, sino para galardones, para recompensas, conforme al trabajo que hemos hecho en esta vida. Por eso Jesucristo hablaba constantemente, y podemos verlo en los evangelios, cómo Jesucristo daba enseñanzas de que hagamos tesoros en el cielo, de que los talentos que se nos ha dado los multipliquemos, porque vamos a tener recompensa en el cielo. Pero aquellos que no tienen su identidad en Cristo, va a haber un tribunal, va a haber un juicio que en Apocalipsis se llama el juicio en el gran trono blanco, donde todos aquellos que se rehusaron a poner su identidad en Cristo van a ser evaluadas también conforme a la Biblia y van a ser halladas culpables y van a ser arrojadas al lago de fuego, donde va a estar el anticristo, donde va a estar el falso profeta, donde aún Satanás mismo va a ser arrojado, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, por causa de esa enemistad que hay entre el hombre y Dios. Y eso debería de perturbar, eso debería de asustar, eso debería de poner a pensar a las personas que no tienen a Cristo. Eso debería de quitarles su paz, porque no tienen certeza de que si van a ser salvos, porque su certeza es ser condenadas. Es
un lugar de sufrimiento, de dolor, de lloro, donde se nos hace referencia del fuego que los va a consumir. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos estado cocinando, cuando nos da hambre y decimos, bueno, vamos a prepararnos algo, nos hemos quemado en la estufa con el fuego? ¿Y qué causa eso? Es un dolor. ¿A cuántos les ha pasado eso, que se han quemado? Cuando han agarrado algo caliente y lo han tocado y su piel se pone roja y se quema, y luego muchas veces pasa una úlcera por la necrosis de la piel y de los tejidos, y duele. Y es un dolor no solamente que lo tienes al momento de que tú tocas eso caliente, sino es un dolor que dura días. Ahora imagínate estar por toda la eternidad en ese fuego quemándote, que es llamado el lago de fuego. Eso debería de causar una inquietud en las personas. Pero tú y yo estamos, ¿qué? Tranquilas, en paz, porque nuestras vidas están seguras ¿en quién? En Cristo. Por eso este versículo nos dice que ahora tenemos paz para con Dios, porque hemos sido librados del castigo eterno que tú y yo merecemos, gracias a Cristo. Y luego dice este versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez más nos toca la palabra fe. Tenemos entrada por nuestra fe en este lugar que se llama gracia, en la cual vamos a permanecer firmes, porque es Cristo el que nos da esa firmeza. Es Cristo el que nos mantiene de pie. Y tú y yo debemos de aprender a gloriarnos, a alegrarnos, a gozarnos en la esperanza que tenemos en Dios, en Cristo. Tal vez no tenemos nada. Tal vez en esta vida tenemos mucha necesidad. Tal vez a lo largo de nuestras vidas nos ha hecho falta muchas cosas. Pero esta vida es una vida pasajera, temporal. Es una vida efímera. Hoy podemos estar y al día siguiente no sabemos. ¿Cuántas personas han fallecido y tenían 20, 25 años? Más pequeñas, adolescentes, niños. Porque esta vida es pasajera. Porque esta vida, por causa del pecado, se destruye. Por causa del pecado tenemos que envejecer, tenemos que morir. Pero nosotros estamos confiados en la esperanza de la gloria de Dios, que es vida eterna. Y cuando tú y yo estemos con el Señor cara a cara, no nos va a hacer falta nada, lo vamos a tener todo. Ya no va a haber enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento. Una de las profecías en el Antiguo Testamento nos dice que los animalitos, que la oveja y el lobo van a estar juntos, porque todo va a ser mejor en esa vida a la cual tú y yo aspiramos, a esa vida a la que, créeme cuando te digo esto, y mírame a los ojos, a esa vida que en algún momento tú y yo vamos a llegar, si ponemos nuestra confianza en Cristo. Porque en algún momento de nuestras vidas tenemos que ser llamados ante la presencia de Dios. Ahora que están las fechas de noviembre y de los muertos, y que en los altares se ponen velas para poder guiar a los difuntos a que descansen, a que encuentren su camino, y que muchos se preocupan por las almas de los difuntos que están en pena. Eso no es cierto. No hay ninguna alma en pena. No hay ninguna alma que no encuentre su lugar. No hay ninguna alma que esté perdida y que no sepa dónde llegar, que no sepa dónde está el cielo, dónde está el infierno. Porque todos
Cuando somos desprendidos de esta vida física, somos llevados o al cielo o al infierno. No hay un punto intermedio. No hay un purgatorio. Hoy en día los sacerdotes católicos han reconocido que por años se equivocaron y que el purgatorio que ellos decían que era cierto no existe. No hay ninguna alma penando. Si puso su identidad en Cristo, está ahora en el cielo. Si no puso su identidad en Cristo, está ahora ¿en dónde? En el infierno, en el Seol, en el Hades, esperando su momento para ser llamado ante la presencia de Dios para su juicio. Pero tú y yo podemos estar confiados, porque sea que vivamos o que muramos, como Pablo lo decía, ¿somos de quién? De Cristo, somos del Señor. Eso es algo muy importante. Por eso tú y yo vivimos ahora bajo la gracia y estamos firmes, y hay que gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, porque sabemos que nuestras vidas están seguras. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Entonces, primera característica de nuestra identidad en Cristo es que hemos sido justificados. Eso es bien importante, justificación. La justificación ha llegado a nuestras vidas, lo que significa que ya no somos culpables ante Dios. Por ende, si ya no somos culpables ante Dios, ya no somos exentos del juicio que Dios va a traer. Y esto es gracias a ¿quién? A Cristo. Entonces, acuérdate de la palabra justificación. A través de Cristo somos justificados. Vamos a leer el versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Puedes tomar tu lugar. Y aunque hemos sido justificados, y aunque hemos sido, y aunque ahora somos hallados sin culpa ante Dios, en esta vida, tú y yo vamos a tener pruebas, tú y yo vamos a tener aflicciones, tú y yo vamos a pasar por tribulaciones, tú y yo vamos a pasar por enfermedades, tú y yo vamos a pasar por pobreza, tú y yo vamos a pasar por muchas situaciones adversas a nuestras vidas, porque esto es solamente una cosa temporal, una vida temporal, donde va a haber sufrimiento. No te voy a decir que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, todo va a marchar bien y vamos a tener todo en esta vida. Vamos a tener todo en la vida eterna, pero en esta vida pasajera tenemos que sufrir, tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por necesidades, y tenemos que aprender a pasarlas con gozo y con alegría. Por eso nos dice al inicio de este versículo, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. ¿Por qué el apóstol Pablo nos pone que nos gloriamos en medio de la persecución? Y lo vimos en el libro de Hechos. Uno de las personas que más sufrió en el tiempo de los apóstoles, y acuérdate que personalmente a mí me gusta incluir a Pablo como el 12º apóstol, uno de los apóstoles que más sufrió, de hecho todos los apóstoles sufrieron, pero en el relato, en las historias y en los capítulos que encontramos en Hechos, se denota mucho el sufrimiento que el apóstol Pablo tuvo que padecer. Fue apedreado, fue perseguido, fue abofeteado, fue arrastrado, estuvo a punto de morir más de 3-4 veces el apóstol Pablo, pasó por naufragio, pasó por hambre, pasó por temor de espada. Los mismos judíos querían matarlo, los romanos lo humillaban, y el apóstol
Pablo, teniendo toda la experiencia, todo lo que había pasado, porque aunque este libro de Romanos es el primero en orden conforme a los libros del Nuevo Testamento, y después siguen los siguientes en los que escribió Pablo, el libro de Romanos no fue el primero en haberse escribido. Cuando Pablo escribió este libro, él ya había pasado por muchas necesidades. Ya estaba a punto de ir a Roma, y en Roma fue donde fue decapitado por su fe en Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando nos pone esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, él lo puso viviendo todo lo que había pasado. Y pone la descripción de gloriarnos. Porque aunque Pablo había sufrido mucho, sabía que este sufrimiento por el cual tú y yo estamos pasando no se puede comparar al valor de la felicidad por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos muchos ejemplos de hermanos que antes de morir tienen una paz, una confianza y una tranquilidad, porque saben que el tiempo se ha terminado en esta vida, una vida de sufrimiento, de dolor, de llanto, y van a una mejor vida que está preparada para nosotros en el cielo. Y esa es nuestra esperanza. Por eso Pablo nos dice, hay que gloriarnos en medio de las adversidades por las cuales tú y yo pasamos, porque son pasajeras. Y tú y yo vamos a estar gozosos por toda la eternidad con Cristo Jesús. Esa es una de las razones más para recordar que no le tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte en algún momento va a llegar a nuestras vidas. Y vamos a verlo más adelante en los temas que tenemos para este mes de noviembre y de diciembre. A excepción de que seamos arrebatados. Pero si tú y yo no somos arrebatados porque no nos toca el tiempo, todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Pero la muerte no nos atemoriza porque Cristo la ha vencido. Y parte de nuestra identidad es que si Cristo ha vencido a la muerte, nosotros también hemos vencido a la muerte. Entonces, eso nos da ánimo y nos da fuerza para poder seguir adelante. Por eso Pablo escribe y dice, y nos gloriamos en estas tribulaciones, sabiendo que la tribulación, sabiendo que la prueba en nuestras vidas va a producir paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a depender ¿de quién? De Cristo. Vamos a aprender a depender de Cristo en nuestras vidas, y eso va a causar paciencia, porque no vamos a salir del problema a la hora y al tiempo que nosotros queramos, sino a la hora y al tiempo que Cristo quiere en nuestras vidas. Muchas personas cuando se enferman, y creo que es un ejemplo que puedo mencionar, cuando se enferman hacen todo lo que está en sus posibilidades, consultan a un doctor, medicinas para poder salir de la enfermedad. Pero estas pruebas no dependen de nosotros, sino de Dios en nuestras vidas, y tenemos que aprender a caminar en ellas confiando no en los médicos, no en los medicamentos, no en los hospitales, sino en ¿quién? Sino en Dios. Y Dios nos va a sacar de esa prueba en el tiempo correcto, conforme a su voluntad. Por eso la prueba va a producir, las tribulaciones van a producir a nuestras vidas paciencia. Y la paciencia prueba, porque la prueba hace referencia a que nuestra fe va a ser pasada, va a ser evaluada. Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser pasada en prueba, como el oro es pasado por fuego.
Entonces, esta tribulación va a hacer que tú y yo seamos pacientes. Esta paciencia va a fortalecer nuestra fe. Y a lo largo de los versículos que hemos tocado, desde el versículo 1 de Romanos, siempre se nos hace mención de la fe. Porque la fe es importante en nuestras vidas. De hecho, si recuerdas, en el libro de Hebreos veíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces esta prueba va a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Por eso luego termina diciendo el versículo 4, y la prueba, esperanza, nuestra confianza en que Dios nos va a sacar adelante. ¿Estás pasando por alguna necesidad, por alguna tribulación? Ten paciencia, sujétate a los tiempos de Dios. En medio de esa prueba tu fe va a fortalecerse y esa fe te va a dar ánimo, te va a dar esperanza para seguir adelante. Así es como funcionan las tribulaciones en nuestras vidas. O esa es la finalidad de las tribulaciones. Esa es la finalidad de las circunstancias adversas que tú y yo pasamos. Sujetarnos a los tiempos de Dios, fortalecer nuestra fe, hallar ánimo en las promesas de Dios. Y Dios responde conforme a su tiempo. ¿Qué más nos dice este versículo 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien importante este versículo. Es importante porque ese ánimo, esa esperanza que va a surgir de en medio de nuestra adversidad, no avergüenza, porque aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestro ánimo en Dios, Dios es fiel, Dios no falla. Las personas, los médicos, retomo el ejemplo de la enfermedad, los médicos, los medicamentos, el hospital, en algún momento pueden fallar. ¿Cuántas personas han ido al hospital y del hospital ya no salen? Pero nuestra fe en Cristo no va a fallar. El poder de Dios en nuestras vidas no depende de nosotros ni de factores externos como los medicamentos, que dependen de factores externos para que puedan funcionar. Nuestra fe en Cristo, el poder de Cristo depende de sí mismo para nuestras vidas. Por eso es que tenemos una esperanza que no avergüenza, porque Dios dijo y se hará. Porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios nos mostró su amor al enviar a Cristo Jesús, pero Dios ahora muestra su amor a sus hijos al darnos a su Espíritu Santo. Aquellos que tenemos la identidad en Cristo, podemos estar confiados, podemos estar seguros que manifiesto el amor de Dios en nuestras vidas es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es bien importante teológicamente, y te voy a hablar así bien general acerca de la importancia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tenemos conexión con Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tú y yo no podemos ser un demonio no puede venir a nuestras vidas y tomar posesión de nuestras vidas, porque tenemos al Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo son el simbolismo de las arras de nuestra salvación que tenemos segura gracias a Cristo. Entonces, la importancia de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, de que entendamos eso. ¿Será que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? Si tu identidad está en Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida. Ahora tenemos que aprender a comprender cuáles son los beneficios de tener al Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestras vidas. ¿Sale? Eso es algo
bien importante, y que el amor de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Versículos 6 al 8, te voy a invitar a que nos pongamos de pie, ya vamos a ver, vamos a estar ya finalizando la enseñanza en este domingo. Versículos 6 al 8, dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes tomar tu lugar, y ya con estos 3 versículos vamos a terminar la enseñanza en esta mañana, y el domingo siguiente continuamos terminando este tema de nuestra identidad en Cristo. Y en este versículo, del versículo 6 al 8, una vez nos habla del amor de Dios hacia nosotros a través del sacrificio de Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si ya había un pacto en el Antiguo Testamento, si ya había una forma de acercarse a Dios de alguna manera, de los hombres o del pueblo de Israel hacia Dios. Y mira qué nos dice estos versículos. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, porque ni aún con ese pacto que se le dio a Moisés, aún con esas leyes, con esos estatutos, con esos mandamientos, las personas, el pueblo de Israel era débil, no podía sujetarse a esas leyes. Por eso la quebrantaban constantemente, por eso Dios los castigaba constantemente, por eso tuvieron que caminar 40 años en el desierto por causa de su debilidad. Y ahora entendemos su debilidad. ¿Por qué eran débiles? Porque estaban bajo la voluntad de la desobediencia, porque estaban sujetos en el pecado, porque eran considerados hijos de desobediencia. Por más que ellos trataban de sujetarse, fallaban, caían una y otra vez. Por eso Jesucristo vino, y lo vimos en Hebreos, porque si el primer pacto, nos dice Hebreos, se hubiese cumplido, entonces no hubiese necesidad de un segundo. Pero por cuanto falló, y no es que el pacto fallara, sino que quienes fallaban, los hombres, por causa de su debilidad, tuvo que venir un segundo. Ese segundo basado ahora en el sacrificio de Jesús. Por eso nos dice este versículo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, porque primero tuvo que venir el primer pacto, para que aquellos que vivieron ese primer pacto entendieran que no había forma de poder cumplirlo, porque eran débiles. Para que tú y yo, ahora que tenemos las enseñanzas del Antiguo Testamento, recordemos que no podemos cumplirlo porque somos débiles. Por eso nos dice: a su tiempo. Tuvo que venir el primer pacto y después vino Jesús. A su tiempo murió por los impíos. Y cuando hace referencia a los impíos, ¿de quién está hablando? Cuando hace referencia de los impíos, y aquí a lo mejor vamos a entrar en controversia y después podemos platicar un poquito más. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Fíjate lo que nos dice este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a la tierra. Dios mandó a su Hijo por amor a todo el mundo, pero su sacrificio se hace
se hace efectivo en quién, en todo el mundo, en aquellos que han creído en Cristo. Y esto va a ser a lo mejor algo fuerte. Jesús no murió por todos, porque si Jesús hubiera muerto por todos, todos seríamos salvos. Jesús murió por aquellos que iban a creer en Él, o sea, tú y yo. El sacrificio de Jesús está abierto. Las personas quieren que ese sacrificio haga efecto en su vida, que vengan y crean en Jesús. Por eso ahora regresamos al versículo que estamos viendo en Romanos. Por eso en este versículo, el versículo que estamos leyendo, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ahora si sabemos que el sacrificio de Jesús se hace presente en aquellos que han creído en Él, ¿quiénes son los impíos? ¿O quiénes éramos los impíos? Los creyentes. Tú y yo éramos considerados impíos como los demás, sin forma, sin carácter de poder agradar a Dios. Por eso es que vino Jesús a morir por aquellos que íbamos a creer en Él, que éramos considerados impíos. Una vez más, Jesús vino a esta tierra para traer salvación para todos, pero su sacrificio se hace presente en aquellos que creemos en Él. Por eso es que Cristo murió por aquellos que creen en Él, que creyeron en Él, que van a creer en Él. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por alguien que no conocemos? Humanamente nos cuesta, muy difícilmente lo haríamos. Cuando se trata de salvar mi vida o salvar la vida de alguien que no conozco, nuestra naturaleza nos va a llamar a buscar salvarnos. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo a morir por gente impía, despreciable, la peor de lo peor. No escatimó el precio del sacrificio, del rescate hacia nuestras vidas, porque nosotros no merecíamos ser salvos, porque nosotros no merecíamos que Jesús muriera por nosotros, porque ¿quién somos nosotros? Somos nada. No hay nada bueno en nuestras vidas. Somos despreciables. Pero eso no le importó a Dios, eso no le importó a Cristo, y aún así Cristo dio su vida por nosotros. Nos rescató. Por eso nos pone el ejemplo de que alguna persona daría su vida por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún en medio de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, para darnos rescate. Y en este versículo pudiéramos hablar de la predestinación, pero lo vamos a tocar en otro momento. Pero Cristo sabía que al dar su vida en aquella cruz iba a rescatar a muchas personas, y debemos de estar agradecidas porque unas de esas millones de personas somos tú y yo, que hemos sido rescatadas del pecado gracias a Cristo. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a darle gracias a Dios, recordando
una de las características de nuestra identidad ahora en Cristo. Solamente tocamos una en esta mañana, que es la justificación. En Cristo tú y yo hemos sido justificados. Llevemos una vida de agradecimiento ahora que hemos comprendido, entendido, recordado que hemos sido justificados por medio de Cristo, que nosotros somos ahora hallados ante Dios sin culpa, y el beneficio de eso es que tenemos paz para con Dios. Llevemos una vida glorificando a Dios, viviendo conforme a lo que Él pide de nosotros, que mostremos ese amor para con los demás, para con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde vayamos, que mostremos ese amor que Dios mostró por medio de Cristo, dando su vida por nosotros y dejándonos al Espíritu Santo ahora en donde, en nuestras vidas. Yo en esta hermosa tarde, hermano, te invito a que tomemos fuerza y sigamos adelante en medio de la adversidad, llevando una vida de alegría, de gozo, aún en medio de la prueba. No va a ser fácil, pero si recordamos esto que Pablo nos mencionó, que las tribulaciones traen un proceso a nuestras vidas, que las tribulaciones debemos de gloriarnos porque fortalecen nuestra fe, porque nos hacen sujetarnos al tiempo de Dios, nos hacen fortalecer nuestra fe y nos hacen animarnos en las promesas de Dios. Entonces yo te invito a que en medio de la adversidad llevemos una vida de gozo en Cristo Jesús, porque en Él lo tenemos todo. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra que tú nos has dejado en el libro de Romanos, en este capítulo 5. Gracias, Señor, porque tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque en esta tarde ya hemos recordado, Señor, que hemos sido justificados ante ti, que somos hallados sin culpa. Y si ya no hay culpa, ya no hay sufrimiento, ya no hay un castigo eterno, que por medio de nuestra fe en Cristo hemos sido salvados de todo conflicto, de toda enemistad, que ahora tenemos paz contigo, Señor. Que tú nos amas, que tú nos miras a través del sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que podemos acercarnos ante ti porque ahora somos llamados hijos tuyos, que podemos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Padre, yo te pido en esta hermosa tarde que tú nos animes, que tú nos alientes, que tú fortalezcas nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, que tú fortalezcas nuestra fe para poder seguir adelante en medio de la adversidad, en medio del conflicto, porque esta adversidad produce paciencia y la paciencia prueba, pues fortalece nuestra fe. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque está segura en ti. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. En esta hermosa tarde te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí, que está viéndonos y escuchándonos en línea, que está en los diferentes lugares de este mundo, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, que tú nos fortalezcas, que nos des ánimo, que nos des fuerza para poder seguir adelante, amado Padre. Capacita nuestras vidas para poder ser cada día más como Cristo. Ayúdanos, Padre, a afrontar las adversidades con gozo, con alegría, con ánimo, con paciencia, con esa certeza de que tú vas a ayudarnos y de que tú estás obrando en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te amamos, amado Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.
sobre mi labio está.